¿Qué pasa, familia? Bienvenidos Aquí a Puro estamos, Cine. otro día más. ¿Qué tal? Alejandro y Javier. Además, clásico, porque volvemos al Porsche, volvemos tú y yo. Elías está en Portaventura. Elías, además, día que traemos película clásica, Sí, día que falla, día lo que cual se baja. empiezas a hacer ser un patrón, ¿no? Empezamos a leer un patrón. Hoy día, además, bastante interesante porque es una peli que yo creo que va a dar mucho que hablar. Sí, Y podemos rememorar días como el de Apocalypse Now, Sí, además, días históricos del canal. efectivamente, porque traemos en el día de hoy ya no solo una peli, sino un género que nunca habíamos tratado hasta ahora, como es el cine western. Cierto. Quizá, el género más influyente en la historia del cine. Y hemos decidido inaugurar esta sección de cine western con Centauros del Desierto. Centauros del Desierto. The correcto. Searchers, que se llama en inglés. Y bueno, la hemos elegido porque es como una de las clásicas dentro del género. Habíamos pensado, bueno, y seguiremos trayendo alguna de estas pelis. Igual Por ya supuesto. no. O sea, western también, por supuesto, pero intentaremos traer también más cine clásico y de. Desde luego, sí. Y tal. Y eso, queríamos traer un western, el más puro estilo western, porque también habíamos pensado en lo típico de el bueno, el feo y el malo, tal, pero Claro. esos son más spaghetti Spaghetti western. western. Que también muy importantes para la historia del cine. Exacto. Pero bueno, queríamos inaugurar con esta mega clásica de película del cine clásico western. Y que todas las características, todas las peculiaridades que tiene esta película, que son muchísimas, y que no es de todas formas el típico western. O sea, más allá de que sea un western recordado por todos, no es el típico, ¿no? Vamos un poco con detalles técnicos. Es un poco Centauros del Desierto, The Searchers, es su nombre original, basado en una novela homónima del mismo nombre. Es increíble, ¿eh? Cada vez que traemos una peli, en el 90% de las ocasiones suele estar basado en una novela o en algún libro previo. En este caso, estrenada en 1956. Ha llovido. Ha llovido bastante. Aclamada por la crítica, no tanto por el público. Dirigida por John Ford, también considerado por muchos el mejor director de la historia del cine. Protagonista John Wayne, poco más que decir. Seguro que hay otros nombres de referencia, pero si los digo, pues probablemente por el mero paso del tiempo. De Frank Nugget. Que al parecer trabajó con él en muchas películas. Trabajó con John Ford en muchas películas, que era un tío que se involucraba mucho. Según he leído, Inventor del mítico Nugget. Del Nugget de pollo, Frank Nugget. Y de los Denver Nuggets lo puso él también. Pero, por ejemplo, he leído que no participó en El hombre que mató a Liberty Balance. Que es también de las clásicas. Sí, seguramente a nivel de público fue la peli de John Ford que en aquel momento tuvo más repercusión, ¿no? Dura aproximadamente 2 horas y, como os he dicho, género western. Eso es. Que todas se engloban, pues, básicamente en... un poco... Ahora, si quieres, hacemos como... más tema western. Claro, exacto. Vale. Porque es como un buen capítulo hoy para como introducir el tema western. Vale. Has dicho que eso, protagonista John Wayne. Hombre, tenemos aquí apuntados el nombre de los otros actores, pero es que ni los conocíamos nosotros ni los vais a conocer vosotros seguramente. Pero bueno, vamos. Sí. Es como la dupla John Ford y John Wayne, lo mítico histórica, del cine total. hollywoodiense de aquella época. Sí. Y nada, ¿quieres darle tú con la...? Con un pequeño resumen. La historia comienza con Ethan Edwards, que es el personaje de John Wayne, llegando a casa tras volver de la guerra civil. Aunque luego que hay un par de cosillas ahí que se dejan caer, que yo, si no hubiera escuchado podcast luego y le hubiera echado un vistazo, la verdad es que ni me hubiera enterado. Regresa a casa eso después de años de ausencia. Se dice que es porque ha estado en la guerra civil. Llega a casa de su hermano, ¿no? A casa de su hermano, que él tiene pues una mujer y varias hijas que son pues esos sus sobrinas, ¿no? Una especie de villa familiar perdida en el puto oeste. Exacto, clásico western, una casa alejada de la mano de Dios. En este caso, pues son atacados por una tribu comanche. Hay un montón de escenas entre medias que es verdad que yo la primera vez dije gilipolleces, porque es verdad que la manera que construyen el guión es que se nota que han pasado muchos años. Básicamente son atacados por una tribu comanche, matan a todos menos a un chico mestizo que había adoptado esa familia. Eso es. Y los 2 hijos pequeños, creo que son. El hijo... prácticamente nada más empezar como la búsqueda de estos que han secuestrado, lo identifican, ven que está muerto. Entonces el resto de la peli básicamente es John Wayne con este chaval mestizo buscando a Debbie, buscando a Debbie, la hija de su hermano, que ha sido secuestrada por los Comanches, exacto.
Eso sería un poco la vista general de lo que ocurre en la película. Todo esto, claro, como con un clima super western y super de los 50. Las conversaciones son... pues digamos que no estaríamos acostumbrados a un guión de este tipo. No. Digamos que hay momentos... Él representa como al tipo duro propio de los western, pero un tío Exacto. también como un poco atormentado, que intenta buscar su camino y que básicamente su único... El clima únicamente donde se siente cómodo es precisamente vagando por ahí y pegando Sí. tiros. Ese es un poco el símbolo de la virilidad masculina, Ujú, John Wayne. John Wayne. Vamos, como no hemos visto muchos más westerns, no quiero generalizar, pero tiene Ujú, pinta de que hace un poco sí, de eso en todas las pelis de este estilo, que es un ujú, poco, pues eso, el llanero solitario total. que Ujú, va en busca sí, de redención o de ujú, venganza, según sea sí, la sí. trama de esa Ujú, película en concreto, pero que pues efectivamente es un hombre muy masculino, sí. muy duro, que no deja ver sus sentimientos y que, Ujú, bueno, pues controla un poco de todo, ujú, sabe disparar, sí. sabe montar a caballo, O sea, hacer de todo fuma. realmente. Sí, sí. El tío, bueno, propio yo creo que esto de John Wayne, que tiene como un aura que le hace prácticamente dominar la escena en cualquiera en la que esté involucrado, domina la escena. No sé, a lo largo de la película como que manda a callar a otros como 30.000 Sí, veces. sí. Claramente él domina la escena de una manera bestial. Y eso juega mucho el director. Tengo entendido que esta peli supone como un poco... eh, un elemento extraño en la carrera de tanto de John Ford como de John Wayne. Es un personaje quizá que se aleja más como del concepto de héroe y Ujú. más tampoco como de antihéroe, sino como una figura intermedia. Sí, He leído por ahí que le consideran que como es como un hombre que está muy equivocado en sus conceptos, pero como que el western como que le da ese margen de moralidad sí, sí. ambigua. El tío farmea aura durante toda la película. Es muy bestia la manera en la que se come la pantalla, la verdad. Eh, Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Sí. Si quieres, no Ahora sé, dime pasamos a tus... diseccionar ya más un poco lo que es la Sí, película. Aquí ya entraremos más ujú, en detalle sí, y haremos algún tipo de spoiler, porque si no es seguro, imposible sí, 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 lo vamos a avanzar hacer. en lo que es la trama de la película. Ujú, Pero sí, tenemos aquí apuntadas una serie de detalles técnicos. sí, Podemos empezar, pues, por lo más obvio de la dirección de John Ford. Eso no. Nos molesta un poco no poder tampoco profundizar muchísimo, porque no ujú, hemos visto más películas suyas. Pero bueno, el mitiquísimo John Ford, el director de la gran ujú, mayoría de los westerns famosos que han sí, llegado a sí, nuestra época. Y pues esta se conforma como una de sus grandes obras. Fue bastante innovador en el sentido de esas persecuciones a caballo, ujú, de esos grandes los planos cortes, ujú, que enfocaban toda la estepa sí, americana del desierto. de Monument Valley, ¿no? Exacto. O Ujú, sea, es que en ese sentido es como te imaginas el western cuando viene a tu cabeza, total, ujú, ese tipo de paisajes y ese tipo ujú, de escenario, ¿no? sí, La música también es muy, pues eso, de los 50 muy de ese propia. estilo. Ujú. Y Había escuchado que John Ford, claro, todo es que hayamos escuchado, no porque hayamos consumido, yo por lo menos no he no, consumido no, no. mucho western, y además como que al parecer en esta obra quiere hacer algo especial, pero bueno, hay ciertas cuestiones del western pues que evidentemente se mantienen en toda la obra de John Ford, que es por ejemplo eso lo que tú dices, los paisajes espectaculares, la música, que según he leído eso como que no le gustaba la música, o sea, no le gustaba como que explicar mucho con la música, sino por ejemplo, hay una escena en la que están celebrando una boda, Sí, eh, la música que suene de la orquesta de la propia boda, claro. pero como que no Hacer le una gusta especie de como... música ambiente, ¿no? Exacto. Eso Sin tiene un embargo, nombre, en plan, lo de meter luego en la música en el metraje o grabarla durante la propia peli. durante la... Exacto. O sea, pero luego, por ejemplo, también decían que ayudaba, John Ford se ayudó para definir el personaje. eh, la música que ponía al principio, que yo no me había dado cuenta, pero al parecer como que está, dice solo como riding, como cabalgando, y es Sí, como que, como dando a entender que es el único sitio en el que John Wayne, el personaje Ethan Edwards, sí, se sentía cómodo, ¿no? Que era sí. básicamente vagando, ¿no? Que es básicamente lo que va a la peli, que es básicamente vagan buscando a Debbie Eso por es. diversos parajes y hasta tribu comanche, ¿no? Eh, Mira, podemos, fíjate, hablar un poco que yo creo que hay un tema de lo que implicaba la Estados Unidos de aquella época, Ujú. que también conectar un poco con el tema del western, lo que era el western, o sea como esa situación de un estado ausente, Exacto. digamos, todavía no se había construido más allá de que evidentemente, pues después de la guerra civil, como si se consolida
el estado, pero hay zonas a las que no llega. Texas estaba recién conquistada en el año, yo creo que se reproduce esta película, o en el que se basa esta película. Vamos, recién comprada, creo, porque la compran, ¿no? De hecho, ellos viven en Texas, o Nuevo México, en una zona uno de esos estados más sí, del sur. recién ocupados. Y digamos, pues todavía sigue muy vigente esa lucha contra las tribus indias, ¿no? En este caso, centran el odio contra los comanches. De hecho, el protagonista precisamente es muy centra su odio mucho, se ve que como un poco racismo hacia el indio. Y en parte se ve, pues, yo que sé, por ejemplo, hay un momento en el final que, bueno, que es se puede decir. Una de las características también mucho del western, el tema de legitimar a través del cine, a través de ese marketing de Hollywood, la conquista del salvaje oeste, arrebatándole las tierras que históricamente habían pertenecido a los indios nativos de esas zonas. Y en muchos casos, bueno, cometiendo actos... Bueno, que tampoco vamos a jugar con los ojos de ahora con lo que se hizo, claro, pero fue a todas luces fue prácticamente un genocidio, pero, realmente una limpieza étnica absoluta. Pero ese western de entre los años 50 a 70 es como una propaganda norteamericana a tope, en plan de nosotros somos los civilizados que vienen aquí a conquistar esta zona inhóspita y que estaba en tierra de los indios, y sin embargo western más modernos, como podríamos considerar igual la que vimos el año pasado, la de Killers of the Flower Moon, sin embargo ahora hacen una crítica más revisionista de lo que supuso esa conquista del oeste. Y se pone mucho más del lado del indio nativo que ves pues como brutalmente les arrebatan sus tierras. Yo había visto respecto a este tema, supuestamente esta peli hemos dicho que fue bastante aclamada por la crítica, no tanto por el público, y en parte porque tiene ciertas cosas que no eran típicas en otros westerns de la época. Por ejemplo, hay un momento que se reúne John Wayne, que es lo que igual no hemos sabido apreciar ahora. Claro, yo hasta que no lo he oído, yo no lo he visto. Porque ahora todas las películas que ves ahora incluyen esto desde... Exacto, como cierta crítica. Pero, por ejemplo, hay un momento que se reúne John Wayne y este chico mestizo se reúnen con Comanche, o sea, con el jefe de los Comanches, Cicatriz. Y él dice que le enseña las cabelleras y dice, y esto es por los hijos que me han matado los blancos, ¿no? O sea, existe... O sea, digamos que respecto a otros westerns, según tengo entendido, como que sí que existe esta cierta crítica, como que un poco... a la brutalidad de los americanos, exacto, ya ¿no? ese odio casi irracional hacia el indio, y de hecho es precisamente por lo que... Pero vamos, sutiles puntos, sutiles. No... Sí, pero sí que sirvió para muchos, por ejemplo, para todos estos directores posteriores como crítica a Estados Unidos, que sí que han tenido más en cuenta como un poco la trágica historia, ha sido esta película, y es uno de los motivos por lo que se hizo tan famosa después. Por ejemplo, he visto que Scorsese, que siempre ha hablado varias veces de ella, para hacer Taxi Driver, supuestamente, en la que también es un protagonista como que se ve un poco absorbido por lo que era la Nueva York de entonces, utilizó Centauros del Desierto, la figura de John Wayne, como para verse absorbido, como por, o sea, para representar un tío absorbido por el contexto tan absorbente que era la Estados Unidos de la época. Uno, eso, en la Nueva York creciente, de las luces y de la Nueva York de día y de noche. Y luego el John Wayne, que era de estar cabalgando la moralidad que representaba yo que sé, el que te puedan matar a alguien y que no haya ningún del tipo propio de personaje. En plan, John Wayne es un solitario, no diría amargado, pero bueno, en plan, en Taxi Driver es un tío solo que... Sí, son sociedades, en ambos casos, realmente muy individualistas, ¿no? Sí. Y eso lo representa muy bien. El propio Tarantino también se ha basado en muchísimos westerns mucho, y sobre todo spaghetti westerns para, bueno, joder, en plan Django o Los Odiosos 8 son claros ejemplos de westerns modernos. Sí. Y si quieres podemos pasar ahora un poco a lo que nos ha... no lo que no nos ha gustado, porque no me gusta decirlo así, pero lo que sí que nos ha... En plan, como lo que sí que se ha notado la diferencia de tiempo. Se ha notado. De verla... Y a mí me sorprendió porque yo pensaba que igual sería de las pelis más con más nota en las típicas plataformas de Letterboxd y tal, pero no es el western más aclamado tampoco. Aclamado. En plan, de hecho, eso, los que más nota o puntuación tienen, tráeme si quieres el vaso y te... son
precisamente El bueno, el feo y el malo, que son como o spaghetti westerns que vienen un poco más tarde, que indagan y profundizan más en lo que es la esencia de ese vaquero atormentado y hacen como un poco más de crítica. Sí. Pero bueno, sí, efectivamente, el guión, por ejemplo, si queremos empezar con esto, nos ha... Hombre, era raro. Sí, era... esto, mira, lo podíamos comentar también en Puro Cine Lab. A la hora de plantearnos si una peli es buena o no, o sea, realmente cuánto debe influir. Porque a mí, por ejemplo, me impacta muchísimo. Es que el contexto sabemos que es clave, no solo en el que lo ves, sino en el que se produce la peli para determinar si es buena. Pero en este caso, es que la manera tú que construyes las conversaciones... Es que es una cosa que te está sacando constantemente. También en parte porque es que te tienes que ver para saber interpretarla. Pero claro, tampoco me atrevería yo a decir que es un mal guión o una mala película simplemente por el hecho de que no haya conectado, ¿sabes? Con eso. Claro. Porque eso también es un poco... somos víctimas del contexto. Igual dentro de 100 años... O bueno, ni tanto, porque esta peli al final tiene 70 años. O sea, igual dentro de 70 años, una peli de ahora, de 2025, que nos parece que tiene un guión bestial, dentro de 70 años, como que queda raro en el contexto de dentro de 70 años. Yo sí que es verdad que, por ejemplo, mi madre, me vi esta y El apartamento con mi madre, nos la vimos en versión original. Y me dijo que ella se había visto las pelis anteriormente, pero en español, y le dijo que el doblaje en español como que estaba mucho... No es tan... Igual trataban de integrarlo mejor, ¿no? No sé, pero en plan, como que le sacaba también ese acento, como que le parecía muy artificial la actuación de muchos de los personajes. También con los años ha cambiado la propia actuación. Exacto. Antes eran como mucho más expresivos, intentaban... De hecho, más exagerados. De hecho, he visto, por ejemplo, esto ya como detalle, que hay una de las actrices era la mujer de uno de los mejores amigos de John Ford. Y bueno, tenía buena relación con John Wayne también. Lo que hace los contactos, Pero, no, o sea, al parecer ella también era una de las actrices que ahora no sé decir. Bueno, si digo el nombre tampoco va a suponer nada, pero bueno. Básicamente que una de las cosas que más... Este marido que falleció, supuestamente era como un actor súper importante dentro del cine mudo, ¿no? Entonces que John Wayne en una de las escenas, cuando le vio a él, a ella, vamos, durante la escena, como que él hace un gesto que siempre hacía su marido en modo homenaje, que era como tocarse, que él solo hacía él mucho en sus películas de cine mudo, ¿no? Entonces, bueno, que hay como un montón de lenguaje subliminal que seguramente si lo supiéramos habríamos podido interpretar mejor por qué lo hacían así y por qué también se construye el guión así, claro. Exacto. Y estamos seguros de que para la época sería un guión totalmente normal, que no... Sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en ese sentido, hace también a poco, cuando me vi la de 12 hombres sin piedad, el guión es brillante y ahí... Da igual que sea de hace... Exacto, da igual que sea de hace un porrón de años la peli, que ahí el guión está tan bien construido que parece que no ha pasado el tiempo por esa peli. Que lo único en lo que notas que ha pasado el tiempo en esa peli es que está en blanco y negro. Sin embargo, aquí, aparte de que... Bueno, no es en blanco... Sí, era en blanco y negro. 12 hombres sin piedad yo creo que es en blanco y negro, ¿no? Esta no es en blanco y negro, no. De hecho, tienen lo de Technicolor y tal, es porque era en color, verdad, ¿no? Utilizaba la técnica esta... Yo no me acordaba. Sí, no, esta es en color. Aproveché yo para ver, porque claro, es que en el western yo creo que hay que entrar no solo en la peli, sino en el género. Porque si no es muy complicado. Y yo he de decir, por ejemplo, que una película que me gustaba mucho era esta de Cowboys contra Aliens de Daniel Craig hace unos años. O sea, que es... En plan, es lo más western que había Fumadini, total. Me vi sin perdón, que es el western de Clint Eastwood como director y como actor también. Pero ese es de los 70 o del 92, o sea, pero bueno, que tiene unos años después y digo, a ver si más metía en la modernidad, pues sé interpretar estas cosas. Es decir que, o sea, me gustó más que Centauros del Desierto, en parte por eso. Yo creo que comprende mejor un poco, o igual soy yo más capaz de comprender como el contexto en el que se hace, evidentemente que solo han pasado 30 años y no 50, o sea, no 70. Y me gustó mucho, pero por ejemplo la figura la figura central, que es él, Clint Eastwood, que hace como de macho que supera todas las adversidades y tal, se nota que igual que Clint Eastwood sí que quería hacer como un western más clásico, en el que el héroe incluso vence siendo un hijo puta. En este caso, que yo veo que lo has puesto ahí en el guión, lo del tema de la escena final, él está solo. Él realmente tampoco participa porque el que se carga, por ejemplo, al héroe Comanche para rescatar a Debbie, spoiler, pero bueno, realmente es el mestizo. Él tampoco participa, digamos, mucho más allá de que está ahí. Él suelta la burrada de antes de que se quede con los Comanches, la mato. La mato, sí.
Basado. O sea, basado total. De hecho, bueno, por terminar el argumento ese de que él acaba solo, no como los westerns yo creo que clásicos, él acaba solo con una escena mítica, que es él deja a la chica en la casa, todos como entran en la típica casa de western que da como a un paraje árido. Exacto. Con el marco de la puerta, la cámara desde dentro y se ve a él andando. Que otra Pero que es muy simbólico porque como que el dentro de la casa está negro y lo que tiene color es lo de fuera, como que su mundo al que pertenece es al de fuera. Es al de fuera, exacto. Además todo eso con una música y bueno, mira, una anécdota, supuestamente él se ve caminando y se le ve caminando un poco raro si te fijas y no es porque él caminara así, claro, yo tampoco he visto mucho caminar a John Wayne, pero al parecer caminaba raro y era porque ese día tenía una resaca terrible. Lo ha contado después, que debía ser el tío, bueno, debía ser de esos actores clásicos que por las noches se pegaban las borracheras bestiales. A lo Marlon Brando, que ya total. Tienes tanto caché que haces un poco lo que te sale de los huevos. Te suda la polla. Otra cosa también relevante, o sea, al final la peli gira en torno a Ethan. Hay un momento, eso lo que tú dices, que quiere matarla a ella, porque él no comprende que se haya podido integrar en el mundo de los comanches, que considera, pues eso, como una raza inferior, ¿no? Hay un momento que la va a rescatar o sea, bueno, la va a matar, ¿no? Ella escapa, la va a matar, pero la coge, ¿no? Supuestamente la coge de la misma manera que la cogió cuando era pequeña, nada más llegar a la casa de su hermano. Sí. Entonces, hay como un momento en el que han pasado bastantes años hasta que claro, la encuentran. ellos están un montón de años vagando por ahí, tratando de encontrarla. Y bueno, la levanta. De hecho, hay y unas digamos transiciones raras en mitad de la peli que como de repente pasan a la nieve. Sí. Como, ¿sabes? Y digo, no creo que en Texas nieve en ningún momento del año, ¿sabes? Sí, al parecer como se han desplazado por ahí, sí. Pero bueno, digamos que él como que entra en un momento de conexión ahí con... supongo con un ser empático que no es claramente. Y decide en parte salvarla, ¿no? Y llevársela. ¿Qué iba a decir? Es que me había recordado otra cosa. Bueno, nada, comenta si quieres. Sí, no, eso, o sea, que la peli la verdad es que, pues si queréis podemos hasta ponerle ya nota, en plan, porque... Vale. O dar como impresiones puras o como opinión personal. No sé qué te ha parecido. A mí eso, o sea, sí que es verdad que tenía muchas ganas de cogerla porque llevábamos tiempo hablando de traer más pelis clásicas al canal y tal, y esta se colocaba como una de las principales muestras del cine western clásico. Pero me fastidió un poco el hecho de que me sacara de la película ciertos elementos como el guión, tal, que pues obviamente no... Se ha notado el paso del tiempo, claro. Pero sin embargo, las tramas que tratan es como lo mejor que puede hacer una peli a nivel de guión. A mí me gustan mucho estas pelis que tratan, pues, por ejemplo, El Padrino, cosas de mafia, tal, o sea, como esa redención, venganza, juegos de poder, tal. O sea, esas cosas como que molan mucho y a mí me gustan verlas mucho en pantalla. Y esta peli, desde luego, tiene elementos de ello. Aunque, pues es lo que también apuntaba aquí abajo, que, claro, westerns modernos que están más adaptados a nuestro tiempo me pueden llegar incluso a gustar más. Porque las tramas sí que son atemporales. Claro. Pero obviamente están mucho más contextualizadas, con un guión más desarrollado, con unas actuaciones que no son como tan artificiosas. Claro. ¿Y qué nota le das? Yo le puse un 6. Un 6. Un 6, 6,5, sí, o sea. Pero, sin embargo, una peli de 9 te da ganas de ver más de ese director o más de ese género. Y esta, o sea, me apetece seguir indagando, como por ejemplo, pues la que hemos comentado antes de ¿Quién mató a Liberty Ballas? Que es súper famosa, la de El bueno, el feo y el malo, estos típicos spaghetti westerns. Sí. Y ya viendo que encima eso, los westerns modernos que hemos podido... A ti dices que te gustó la de Clint Eastwood, la de Sin Perdón, Sin Perdón, y Django o Killers of the Flower Moon, son muy buenas pelis que encima eso, o sea, eso ya igual también es más subjetivo, pero pues eso, a mí el rollito este de cowboys, los conquistadores, yo qué sé, ese mundo Red Dead Redemption, me mola. Completamente caótico, realmente. Sí, o sea, sí. De hecho, es que el western es... de hecho, cuando vamos a clasificar un poco los géneros en los que puedes identificar una película, que el western sea un género propio me parece muy adecuado porque es que se construye como un clima, igual que me parece, por ejemplo, el tema de superhéroes, ¿sabes? Sí. Es que, de hecho, yo no sé quién se lo oí, si fue a Alejandro Calvo o a Maquiavelo o alguno de estos, que decían que
en nuestra era las películas de superhéroes habían cumplido un poco una función parecida a la de los westerns en su día. Como que hubo una explosión absoluta de este tipo de películas, que todas tienen unos elementos característicos y que pues lo petaban. Como, pues lo petó durante los últimos 10 años todo este mundo de Marvel y las películas de superhéroes. A mí es una película que decir que me ha gustado, pero luego... O sea, es una película que me gusta, lo que dices tú, la propia historia me llama mucho, el western yo creo que es un género que me gusta. Esas tramas de la justicia, tal. Exacto, trata temas muy interesantes. Es verdad que se nota mucho el paso del tiempo, o sea, el contraste es muy grande y creo que para la próxima película de western, para la próxima película de John Ford que vea, voy a tratar de enterarme un poco más del contexto, no solo de la peli un poco, sino de... Eso, es que escuchando, ya te digo, me puse a escuchar cosas sobre John Ford y entiendes muchas cosas luego que pasan en la película. Como que es un tío que era mucho más preciso y cuando lo sabes es como nosotros. Que no daba sin puntada sin hilo. Como que nosotros ahora vemos una de Nolan y sabemos igual pequeñas referencias a la anterior, de Tarantino. Pues con John Ford pasa lo mismo, lo que pasa que no tenemos ese contexto. Claro. Y que, joder, que tiene mucho más mérito porque él debe ser de los primeros que hizo ese tipo de cosas. Claro. De intrarreferencias y cosas así que son... Esos planos tan abiertos de las cabalgatas con los indios y los vaqueros peleándose, o sea... Es que el escenario también, yo creo que son típicas cosas que si nos pusiéramos en contexto, la hablaríamos mucho mejor. Yo le había puesto... Es que la puse ayer porque vi 20 minutos y luego vi la de Sin Perdón. Entonces como que las vi... Y viendo otra, valoré mejor la de Centauros del Desierto. Le puse un 6,8. Que bueno, ya es debate solo de poner encima. Bueno, pero es verdad que lo que tú dices, que te quedan más ganas de ver más te dan las ganas de ver más pelis del director y en parte más western. Así que, vamos, yo creo que la sensación es positiva a pesar de que pues seguramente no hay una serie la película que más ha disfrutado. Ha habido momentos... También lo hemos hablado muchas veces, lo achacas un poco a que nuestra generación se aburre con prácticamente todo. Es una peli que me dieron muchas ganas de coger el móvil en muchos momentos, por ejemplo. En muchos momentos, pero no... O sea, en absoluto lo atribuyo a la peli, si es más a mí que bueno, también el contexto en el que la ves es importante. Yo creo que hemos hecho bien excusándonos en ese sentido de igual no estamos valorando la peli en su plenitud, pero más por culpa nuestra que de la propia peli. Quería decir, se me están ocurriendo un par de anécdotas, igual un poco fuera de tiempo, de hecho, si quieres la cuento y ya 27 minutos, casi media hora. Ah, bueno. No vamos mal. ¿Sabes que es uno de los personajes favoritos, el de Ethan Edwards, es uno de los personajes favoritos de John Ford? Y lo sabemos porque puso a su primer hijo Ethan en honor a este personaje. Hostia. De hecho, los hijos de John Ford se llaman como personajes suyos de sus películas y el primero fue Ethan en parte por este personaje de... Joder, eso sí que es commitment, Centauros del Desierto. Vivir en tu puto mundo, literal. ¿Qué más cosas? Supuestamente dejan caer que esto, claro, no lo hemos interpretado, pues claro, es que no lo se puede ver, seguramente si la viéramos 2 o 3 veces eso lo identificaríamos. Según parece, Ethan realmente vuelve a casa de su hermano en parte porque está enamorado de ella de ella, la mujer del hermano. Sí. Hay un momento en el que el hermano dice, al principio están los dos como sentados antes de que le dé la bolsa de oro, que se da como muy de malas maneras. Bueno, es que tiene muy malas maneras en toda la película de John Wayne. Es muy rudo. Es muy rudo el tío. Hay un momento que él dice que esta situación, en este sitio nos estamos quedando solos, se está yendo todo el mundo. Si no fuera por ella, nos habríamos ido ya. Haciendo referencia a la mujer, en parte dejando caer. Y luego, supuestamente que en el libro se ve mucho más claro que ella ha hecho por quedarse esperando a que vuelva Ethan, ¿no? Luego también en el libro, al parecer, ¿no ves que trae unas monedas de oro? Al parecer las monedas de oro vienen porque él ha estado de cazarrecompensas al volver de la guerra. Sí, es que de hecho como que su pasado es un poco misterioso. No sabemos qué cosas sabe, porque además el sheriff del condado como que tiene cuentas pendientes con él. O sea, como que el pasado de John Wayne... Pues, que a pesar de ser un soldado, ¿no?, que vuelve de la guerra, que debería recibir todos los homenajes posibles. Bueno, de hecho lleva la medalla, ¿no? Que se la quita de medio muy rápido, porque él, bueno...
Eso, otras cosas. En el libro, al parecer, como que la caballería es súper importante para detener a los comanches, están súper involucrados. Aquí John Ford, como que todo el mundo le conocía como el típico conservador, era el típico, pues eso, que hacía westerns, tipo clásico. Sin embargo, la aparta completamente. De hecho, cuando sale en la peli, casi es como de un poco comedia, ¿no? La figura de los soldados, vamos, del ejército federal, vamos. Que la escena, que me acuerdo que la comentábamos tú y yo, que es como en una de estas primeras incursiones que atacan a los comanches, John Wayne, porque como es el personaje con más aura de la película y que ocupa todo el rato, es como el que empieza a dar las órdenes y ni siquiera es como el jefe de ese comando de soldados. Y se pica el sheriff y le dice, aquí las órdenes las doy yo. Y él, como es eso, farmeando aura, le dice, pues empieza a darlas. Digo, Dios. Sí, total. O sea, bueno, a ver, desafía a la autoridad constantemente. Pero, por ejemplo, luego ya cuando entra el ejército federal, ya van a atacar a los comanches. Uno de los soldados, el que casi se come la pantalla de los soldados, es el hijo de, al parecer, de un general y es como un niño, o sea, casi un niño, saca la espada, se equivoca y le da al comisario en la cabeza. O sea, tiene como estas cosas también de westerns, un poco como que se van pegando entre ellos con las escenas de acción. La pelea que hay luego en la boda también es como súper cómica. Sí, bueno, sí, eso ya es otro tema. Y bueno, ya para terminar, la última que me acuerdo, supuestamente un mensaje que quería dar John Wayne con la peli, que queda como mucho más claro en el libro, es que en el momento en el que él, o sea, se ve en la escena final, el que hemos comentado, el marco de la puerta, que él se aleja, el que entra es el compañero de viaje, el hijo mestizo, ¿no? Que él había repudiado en un inicio, que luego a lo largo del camino se ha visto como le iba enseñando, le acaba legando sus bienes y acaba siendo él el que entra primero en la casa, un poco como jefe de la casa. O sea, dando a entender como que el futuro del país, de Estados Unidos, está en los mestizos, precisamente en la unión con todos los pueblos que vayan encontrándose en el oeste, ¿no? Y que decían que eso, por parte de John Ford, que era un tío que consideraba conservador, pues que había sido, pues, llamativo, ¿no? Llamativo. Así que nada, no se me ocurre nada más. No, es que, vamos, yo creo que hemos diseccionado bien lo que ha sido un poco la trama, lo que nos ha supuesto esta primera película de western que traemos al canal y que por lo menos nos deja con la buena sensación de que queremos ver más. Sí, totalmente. Traeremos más y también de los modernos. Traer un día Django molaría un Por huevo. ejemplo, Django mola mucho. Además, Tarantino, que hemos traído Malditos Bastardos. Y ya. Pues hay que traer porque, viviendo el otro día, Villeneuve mínimo 2, Nolan 2-3, ¿no? Porque Memento Oppenheimer 2. Sí, pero hemos tocado como mucho los directores principales y a Tarantino no tanto. Y a Tarantino no tanto. Tengo apuntes de Centauros del Desierto. ¿Tienes apuntes de saber? Dinos de los apuntes de clase. Ven si quieres, Sonia. Así se te oye. Vale, esas son las únicas opiniones con cierto criterio, porque las nuestras están basadas en lo que podemos... A ver, espérate, porque tengo como... Son apuntes como compartidos, entonces... Esto viene fatal. Predomina el espacio desértico y el hogar, algo muy marcado en la división entre los espacios externos asociados a la aventura, las acciones físicas, viajes, persecuciones, peleas, y los espacios internos relacionados con la familia y los conflictos relacionados con las emociones y sentimientos. Hay un nulo papel de la mujer en la película. O sea, la mujer se ve completamente reducida a estar en casa. Está la chica esta, que es como la que se va a prometer con el mestizo. Sí. Pero lo único que hace esta chica es quejarse de que no te vayas. El tío se va. Ahí pone, la relación entre el espacio de la aventura y el espacio de los sentimientos están relacionadas con esas idas y venidas. En esta relación de idas y venidas vamos a ver cómo los personajes que permanecen en el ámbito de las casas tienen una manera de evolucionar diferente a Ethan y a Martin. Vale. La materialización de los personajes en los diferentes espacios y sus evoluciones están muy relacionadas. Puede que los personajes no se muevan físicamente, pero sí mueven de manera emocional y psicológicamente. Sin embargo, los personajes que se mueven muchísimo emocionalmente están en el mismo sitio. Ellos siguen con su misión y sobre todo Ethan con la especie de espina clavada en el corazón. Bueno, es que Ethan es como empieza la peli tal y como la acaba, o sea, mentalmente yo creo, no se puede estar, es un culo inquieto, pero a nivel de... A ver, que dicen como que Ethan es el que se mueve todo el rato en plan de se va de aventura, pero es el menos que cambia emocionalmente y al final los que están en casa que no se mueven son los que más evolucionan por esa parte.
curioso eso. Y luego es como que tengo de los personajes, si A os ver. interesa. Los personajes se articulan de diferentes maneras según los espacios. Ethan es un soldado perdedor de la guerra, una persona que está en su salsa en el exterior de aventura, le Sí. cuesta mucho quedarse en el espacio de la casa. Ethan es emocionalmente muy duro, pero los primeros planos siempre son muy expresivos y nos hace reflexionar al espectador sobre si su mente no es tan simple como parece. ¿Qué opináis? Si John Wayne no es tan simple, espera que no. A ver, desde luego a mí la primera impresión me pareció súper simple, me pareció es un líder horrible, es un tío bastante Que va a lo rudo, suyo. incluso en momentos en los que no debería serlo. Hay cosas que incluso le salen de potra porque trata mal a absolutamente todo el mundo, incluso a gente respecto de la que le interesa sacar algo. Pero bueno, claro, eso le representa y le hace tener como una sensación de eso de macho alfa absoluta. Yo el único momento así de debilidad suya mental es como ese momento en el que se gira en el final de la peli, como que se queda pensativo durante unos segundos Sí. de voy a retomar la vida que siempre he llevado y bueno, al final lo hace y se marcha, pero... Luego tengo aquí en plan un momento muy significativo es cuando vuelve a ver a su sobrina al final y la coge en brazos, la coge en el aire como si fuera un gesto de reconciliación, que la lleva a la niñez. Lo hace cuando llega por primera vez a la casa y levanta a Debbie de niña. No, eso no Lo hemos comentado. Es un claro ejemplo de conflicto emocional. En su estado de odio por los indios y su amor por la familia, al final acaba triunfando el amor por la familia. Y luego tengo a Martin. Como bastardo quiere ser aceptado en la familia. Probablemente Martin sea hijo bastardo de Ethan, ya que la ¿Cómo? película nos da pistas de que lo es. Hostia, eso ahí ya yo me... No, yo- Son detalles que... Un ejemplo es cuando Ethan reconoce el pelo de la madre de Martin colgada en el palo de cicatriz. Oye, no sé, habrá sido algún gesto o algo. Es el contraste perfecto de Ethan. Ambos siguen unidos por la búsqueda, pero él sí quiere conseguir una reconstrucción emocional, mientras que Ethan se mueve por el odio y el dolor. Sí. O sea, eso no lo habíais visto. No, lo de que bueno, no había caído, la verdad, en que pudiera ser hijo bastardo precisamente de... De hecho, pensaba que lo habrían adoptado de niño y que se lo habían quedado. Y luego tengo como un poco el final, el regreso a casa, en plan explicado, en plan, en el regreso a casa al final aparece Laurie, Martin y Debbie entrando a la casa y la película se cierra como empieza. También consigue sus objetivos, acaba peleando por Laurie, es aceptado en una familia y consigue su objetivo de formar un hogar. Además acepta emocionalmente a su hermana y la reintegra. Ethan, en cambio, no entra en casa y sigue con su vida solitario. Debbie le vuelve a abrir la herida de haber perdido a la mujer a la que amaba. Y Ethan es incapaz de construir una nueva vida con esa nueva familia a la que podría integrarse perfectamente. Pero su dureza psicológica se lo impide, no ha conseguido superar su pasado. Ethan consigue su objetivo de vengarse de los indios a través de Cicatriz, pero emocionalmente no consigue evolucionar en el arco psicológico debido al rencor y el odio, que es lo que le mueve en la vida. Ya está, no tengo más. Sí, es un personaje atormentado, John Wayne, la verdad. Qué duro debe ser Ethan Edwards. Sí, Y qué fácil ser John Wayne, sí, exacto. Alguna historia he oído que debía ser un actor de esa época, ¿no? Sí, sí. No sé qué iba a decir, tenía algo en mente. Que era sobre el final, pero bueno. Nada. ¿Algo más, Sonia? No tengo nada. Opiniones de la experta bastante más fundadas y... Pero me mola que hayamos mencionado, por ejemplo, lo del simbolismo de cuando la cogen brazos y eso, o sea... Lo que sí que no había caído para nada era lo de que podía llegar a ser hijo de Ethan, la verdad. En el libro yo creo que eso queda bastante más claro. Sí, seguro. Al parecer, como que sí que caen más en esas cosas y en el hecho de que tenía un vínculo con la familia más cercano que el hecho de que sea la familia de su hermano. Pero nada, sí, yo creo que lo podemos dejar aquí. En parte, pues, decir que nos sigan en redes. Sí, de hecho, un saludito a Clara Galle. A Clara Galle. Que nos ha seguido recientemente. A todos los famosos que nos quieran seguir, pues, puertas abiertas. Y nada, nos vemos el próximo día. No sé exactamente cuándo será el próximo día. Pero lo habrá. Pero lo habrá igual que... Molaría que en algún directo cerremos con un plano emblemático, ¿sabes? Una puesta de sol, nosotros desapareciendo. Exacto.
Que dentro de unos años alguien comente ese directo y diga, ¡buah, esto es cine, chavales! Mirad cómo estos tíos que comentaban esta peli cerraron el directo. Que sea ya el directo cinematográfico, ¿no? Claro. Bueno, no sé si te acuerdas, esto y ya cerramos. ¿Os suena Vigalondo, que es un director español? Este tío le contrató Orange para hacer como entrevistas a gente. Y lo subía al canal de Orange. Y el tío se empeñó en que cada uno empezaba con una entrevista normal, pero por ejemplo, en mitad de uno se caía el techo. Y entonces, como que ya estaba todo organizado, obviamente, pero ya todo seguía como a partir de que se ha caído el techo. Entonces, yo que sé, igual invitaba a Carlos Areces, que le estaba haciendo una entrevista, y claro, ya interpretando, pues a ver qué vamos a hacer, qué vamos a decir a la productora con el techo, tal. Entonces, como que contaba una historia siendo una entrevista, con el formato de entrevista, pero siguiendo ya todo guionizado y como un capítulo. El anuncio este que vimos de la Play 2 creo que era... De Fincher, sí, eso mola mucho, como ver porque muchos de estos directores empiezan dirigiendo series o capítulos de series. Tarantino tiene algún capítulo de CSI, que es como curioso de cojones. Es que le gustaba mucho la serie, yo creo, ¿no? Y claro, no sé si ya lo hizo, pero en plan, muchos de los directores famosos obviamente no te dan un presupuesto de toma, 200 millones, haz una peli, una polla, te dan la serie típica de americana, te dicen, bueno, pues tienen directores a sueldo que hacen un capítulo tal, pero que todavía no son reconocidos a nivel global. Muchos empiezan también con videoclips de artistas. Joder, Scorsese yo creo que tiene videoclips más que películas, yo creo. Y encima de eso, en plan, el anuncio de la Play 2 de Fincher, que tú hasta que no aparece la Play 2 dices... No sé. Qué fumada, ¿no? Claro, y eso es como súper curioso porque estamos como siempre muy centrados analizando sus pelis y claro, esta gente tiene mucho más contenido audiovisual aparte de las pelis. Exacto. Pero que en el que imprimen su esencia, claro. También dirigió un videoclip de Michael Jackson. Un videoclip de Michael Jackson, sí. Total. Vale, cerramos entonces. Sí. Venga, perfecto. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente. Nos despedimos, vaqueros. Chao. Chao.